El programa general, para los que todavía andan perdidos, está en la página web congresoalsurdelmundo.cl. Bienvenidos, nos encontramos en unos minutos. Tiempo de conexión. Muy bien, queridos amigos, vamos entonces, Joanita, con la presentación. No, perdón, discúlpenme, soy yo quien presenta. Voy a presentar a un amigo personal, y esto es casi con todos los relatores. De verdad, Rodrigo Caguas, yo ya lo veo en pantalla, ustedes todavía no, están viendo su presentación, pero quiero presentarlo porque obviamente es un invitado especial para cada uno de nosotros. Rodrigo Caguas es psicólogo, es además uno de los mejores, yo diría, influencers del área deportiva. Es uno de los tipos que maneja todos los tips, todas las plataformas. Cómo me gustaría estar en tu cabeza y tener tus habilidades, Rodrigo, porque de verdad me asombras cada día. Tus amigos, tus colegas, tus compañeros, todos aquellos que te están viendo el día de hoy, te debo contar que en este minuto tenemos 195 asistentes en esta sala, más todos los que están conectados a través de YouTube. Te están esperando a conocer y verte en tu presentación. Querido Rodrigo, todo el espacio es tuyo. Bienvenido al sur del mundo. Estás con micrófono cerrado. Tienes que abrir. Ahora. Ahí sí. A ver, un abrazo grande desde acá. Bueno, muy feliz de poder compartir este año en tu organización, en tu congreso, que siempre tenemos tan buenos comentarios de la gente y siempre se espera con mucha ansia año a año. Así que muy agradecido por la invitación y nada, pues, en el fondo comenzar un poco con lo que hoy día vamos a transmitir. Gracias, Rodrigo. La verdad que vuelvo a repetir, si alguno de ustedes no lo sabe, cada uno de los relatores que está presente el día de hoy ha regalado su tiempo. Ellos no reciben un horario y es por eso que pudimos hacer este evento de forma gratuita. Así que es muy importante para nosotros porque son buenos amigos, buenas personas, pero de una calidad profesional maravillosa. Y ustedes lo van a evaluar. Rodrigo, te vamos a pedir que amplíes, por favor, que la presentación la pongas en tamaño grande, porque ya la están viendo nuestros amigos junto contigo en pantalla. Ahí no sé si se ve bien. Sí, se ve perfecto, pero puedes maximizarla porque vemos el costado con las diapos chiquititas. En este momento lo estoy maximizando. Me Ya, parece que porque ustedes... ¿estás en Mac? Exactamente, sí. Lo dejamos así, perfecto. En este minuto, para que tú sepas, porque le comentamos a todos los participantes, el relator es igual que en un set de televisión, no puede ver a nadie, nos ve solo de pasada a mí o me escucha a mí y no ve a nadie más, ¿ok? Entonces es muy importante para él ver qué es lo que ven ustedes en pantalla. En este minuto están viendo tu PPT y en un costado, en un recuadro, te ven a ti. Rodrigo, Perfecto. bienvenido, te damos el inicio. Muchas gracias. Bien, buenos días para todas y para todos. Estoy, como le decía recién a Adela, muy contento de poder estar en este nuevo año, en este congreso. Y bueno, hoy día yo lo que voy a transmitir un poquito es algo que probablemente todos ustedes han ido escuchando, tal vez de manera indistinta por distintos sectores. En las redes hoy día se transmite mucha información acerca de lo que está pasando un poco en términos de nuestro cerebro, de lo que se está investigando, de aquello que se va permitiendo poder comprender acerca de los cambios, que es lejos, yo diría, uno de los temas que a lo mejor más ha tenido fuerza en los últimos años.
Y para eso, bueno, comentarles que probablemente una de las cosas que en el fondo se estudió desde los años 50 tiene que ver mucho con el coeficiente intelectual. En los años 50, los años 60, se medía mucho el coeficiente intelectual y se determinaba, ¿no es cierto?, que había personas que en teoría eran mucho más inteligentes que otras por este coeficiente. Luego de eso, empezó hace posterior, ¿no es cierto?, a la década de los 80, la década de los 90, incluso parte de los 2000, a hablarse de la inteligencia emocional como un coeficiente muy fundamental para las personas. Se hablaba de las habilidades blandas, de las soft skills, ¿no es cierto?, que eran muy importantes para poder desarrollarse óptimamente. Pero hoy día yo voy a hablar un poquito de lo que está pasando hoy día, del coeficiente de inteligencia de cambio. ¿Cuán posible es, ¿no es cierto?, primero cambiar y qué habilidades nosotros desarrollamos para los cambios? Y ese es hoy día probablemente el coeficiente que está predominando mucho más en las personas. Sobre todo, además, si lo relacionamos con lo que nos está pasando hoy día a nivel mundial, ¿no es cierto?, con esta pandemia, donde nos va de todas maneras nos va a dictaminar que va a haber que adaptarse a una nueva realidad y eso implica cambiar. Entonces voy a comenzar un poco comentándoles que evidentemente yo voy a hablar desde, claro, desde la psicología, que es mi área, pero también incorporando elementos de coaching y elementos de neurociencia fuertemente, porque hoy día toda la información que poseemos acerca de cómo funciona el cerebro viene dado desde las investigaciones que se han realizado en neurociencia. Simplemente para que tengan una idea, en los últimos 10, 15 años, la información acerca de cómo funciona nuestro cerebro ha sido mucho más de lo que en la historia sabíamos de cómo funcionaba. O sea, para que ustedes tengan claro el avance que ha tenido la neurociencia y el avance que ha tenido el conocimiento acerca de cómo funciona nuestro cerebro. Y lo segundo, el segundo dato importante en este sentido es señalarles que aproximadamente entre 500 y 800 investigaciones diarias se están produciendo a nivel cerebral. Entonces, esto nos indica que hay mucho movimiento en torno a lo que está pasando, en torno a la investigación de nuestro cerebro, y por lo tanto a lo mejor puede darse que lo que yo voy a conversar hoy día, en a lo mejor 15, 20 años más, va a ser otra situación, porque la investigación va generando mucho cambio también. Lo primero que quiero empezar a transmitirles hoy día es probablemente algo eh, que, que algunos ya saben, pero que los neurocientíficos han empezado a considerar, y es que de hablar entre la diferencia entre lo que es la mente y el cerebro. Algo que a lo mejor nosotros utilizamos como sinónimo. En muchos casos, hoy día se utiliza ya como dos situaciones, en el fondo, que son parte del mismo proceso, pero que se diferencian claramente. El cerebro es lo físico, es lo que tenemos dentro de la cabeza. Son nuestras conexiones, son nuestras neuronas, todos los procesos sinápticos corresponden a nuestro cerebro y no existe ningún cerebro igual a otro. Es como un árbol, no existe un árbol ni igual a otro y por lo tanto nosotros cada uno tenemos un cerebro que es único. Y por otro lado tenemos la mente, que son nuestros pensamientos y nuestras emociones. Por muchos años se sabía que había un daño en nuestro cerebro, eso generaba daño en nuestra vida, digamos. Si yo golpeaba el cerebro de alguno de ustedes, ¿no es cierto?, y dañaba la parte de la comunicación, eso iba a afectar la forma de poder socializar, ¿no es cierto?, con otras personas. Pero hace algunos años científicos ya pudieron determinar, a través de todo el avance tecnológico, además de poder observar cerebros, de que en definitiva la mente, que son nuestros pensamientos y nuestras emociones, afectan no solo física, sino que funcionalmente nuestro cerebro. Es decir, el hecho de lo que nosotros pensemos, el hecho de que nosotros nos emocionemos, va a afectar nuestro cerebro. Por lo tanto, hoy día, el trabajo nuestro como psicólogos, específicamente en lo mío, que tiene que ver con psicología aplicada al deporte, es trabajar mucho con esto, con los pensamientos, con las emociones, porque hoy día sabemos que todos los deportistas y todas las personas toman decisiones y esas decisiones pasan por nuestro cerebro. Entonces, por lo tanto, si queremos tener un cerebro sano eventualmente y que pueda ayudarnos a tomar buenas decisiones, necesitamos tener una mente que nos apoye en ese sentido. Por lo tanto, es importante entender que el cambio para la biología del cerebro, el cambio desde el punto de vista de la neurociencia, es difícil, es delicado, es frágil, es caótico y es complejo, porque implica no solo generar una nueva conducta, si lo vemos desde el punto de vista de la psicología, sino que implican una serie de conexiones internas del cerebro que a lo mejor el cerebro no está preparado para hacerlas. El cerebro tiene una cantidad de energía destinada
y ya lo vamos a ver, eventualmente la sobrevivencia, y cualquier cosa que nosotros intentemos modificar implica para el cerebro tener que restarle energía a alguna actividad que ya tiene, ¿no es cierto?, que ya está realizando, para destinar energía en este nuevo proceso. Entonces, por lo tanto, el cambio en general es una tarea compleja para el cerebro, ya vamos a ver incluso que es una tarea que en general genera mucha dificultad y el cerebro es muy hedonista, busca constantemente el placer y todo aquello que significa dolor, como desde el punto de vista biológico es el cambio, tiende a rechazarlo inicialmente. Entonces, en ese sentido, es muy importante entender que el cambio en general no es fácil desde el punto de vista para nuestro cerebro. Entonces, entender que así como nosotros adquirimos un hábito, el cambiar también implica generar conexiones nuevas que se tienen que realizar bajo sucesiones sobre repeticiones que sean sucesivas para poder en el fondo tener este cable que al principio tiene que ver con un hábito se vaya fortaleciendo y se transforme en algo mucho más profundo. Entonces, ahí es muy importante tener claro que para poder generar un hábito se necesita necesariamente repetición, se necesita excitación emocional, es decir, que nosotros generemos aprendizajes, por ejemplo, a través de la emoción, hoy día eso es muy importante, que al principio sea novedad para que el cerebro pueda movilizarse y que por lo tanto tengamos nuestro foco puesto en eso. Por lo tanto, vamos a hablar acerca de las características del cerebro que podrían favorecer o eventualmente complicar un poco el generar los cambios, porque al conocer esto nos permite a nosotros poder hacer efectivamente y trabajar más en términos de los cambios. Lo primero que me gustaría señalarles en ese sentido es explicarles que nuestro cerebro eh, nace con un solo objetivo, que es ayudarnos a sobrevivir. Al cerebro lo único que le interesa es que nosotros lleguemos vivos a la noche. No le interesa mayormente lo que tenemos durante el día, no le interesa si fuimos felices, si fuimos tristes. El cerebro lo único que está preocupado, cuyo objetivo esencial es que nosotros lleguemos vivos a la noche. Y eso implica que es un cerebro que está mucho más focalizado en aquellas cosas que pueden influir para que ese objetivo no se cumpla, por lo tanto, es un cerebro miedoso, es un cerebro pesimista, se detiene mucho más en lo negativo que en lo positivo, esta tendencia natural nosotros de nuestro cerebro, y por lo tanto, además, en el contexto del deporte, es nuestro principal auto boicoteador. Por lo tanto, inicialmente nosotros ya tenemos que luchar de alguna forma con nuestro cerebro, contra nuestro cerebro, en el fondo, que es nuestro principal rival, en el fondo, que puede impedir los cambios. Ahora aquí viene otra cosa que también es muy interesante y que probablemente muchos de ustedes lo manejaban, digamos, a nivel, por conocimiento, ¿no es cierto?, que es el porcentaje que utilizamos de nuestro cerebro. Por supuesto que en algunas informaciones que se daban anteriormente se hablaba que nosotros utilizábamos un 10, un 15%, ¿no es cierto?, de nuestro cerebro, y de repente los científicos descubrieron que no, que nosotros utilizamos el 100% del cerebro. Lo que pasa es que no lo utilizamos al mismo tiempo. Nosotros vamos prendiendo y apagando distintas zonas en nuestro cerebro. Esto es como un árbol de Navidad, ¿no es cierto?, que va prendiendo y va apagando. Nosotros vamos prendiendo y apagando. Pero al mismo tiempo nosotros no podemos utilizar más de un 2%. De hecho, en este momento, a lo mejor nosotros mientras estamos en esta charla, estamos con máximo un 2% encendido, y después cuando ustedes terminen acá, a lo mejor y más tarde vayan a tomarse un café, o vayan a almorzar, o vayan a descansar, o ver una película, van a utilizar otro 2%. Entonces, constantemente estamos prendiendo y apagando, pero máximo se puede utilizar un 2%. ¿Y esto por qué tiene importancia? Porque efectivamente, cuando nosotros hablamos de que las personas, los deportistas, ¿no es cierto?, tienen una fortaleza mental mayor que otro, es porque ese 2% lo utilizan al 100%. Y esto que tiene que ver un poco con los cambios, que en definitiva cuando yo quiero iniciar un proceso de cambio, si yo quiero disponer energía para poder realizar ese cambio, yo tengo que disponer de este 2% al 100%. Si eventualmente para poder hacer ese cambio yo tengo igual alguna interferencia personal, algún problema, ¿no es cierto?, con mi pareja u otro problema, o no gestiono bien mis emociones, ¿no es cierto?, estoy más frustrado, tengo ansiedad, o de repente situaciones externas me vienen a afectar, ya ese 2% no lo estoy utilizando al 100%. Y a lo mejor ya estoy utilizando un 1,7, un 1,5, y eso eventualmente ya no me sirve para poder realizar de manera eficaz el cambio. Otra cosa que es importante, que tiene directa relación con lo que estamos conversando, esto de usar la biología del cerebro para el cambio, tiene que ver con la característica que tiene nuestro cerebro, ¿no?, en términos de si permanece o sale de la zona de confort. Y efectivamente sabemos que nuestro cerebro es un especialista en permanecer en la zona de confort.
Ojalá para el cerebro que nosotros estemos siempre sentados o acostados mirando el techo y no haciendo nada. Eso al cerebro le encanta, lo celebra, porque de alguna forma es lo que permite que este cerebro cumpla el objetivo que hemos conversado inicialmente, que en el fondo se logre la supervivencia, que nosotros podamos vivir y vivir cada día, digamos, pasando etapas distintamente. Entonces, es importante porque a pesar de que el cerebro permanece en esta zona de confort, puede cambiar todos los días. Lo importante es que estos cambios, en el fondo, por la plasticidad que tiene el cerebro, lo puede hacer, pero muchas veces no se produce no porque no tenga la posibilidad el cerebro de hacer cambios, sino porque en el fondo está a la base que no haya una actitud o que no haya una motivación para hacerlo. Entonces ahí es muy importante el entender, por ejemplo, que hay ciertas actividades como el ejercicio físico que nos ayudan a esta neuroplasticidad, nos ayudan al cambio. Hoy día sabemos, por ejemplo, que el BDNF, el Brain Derivate Neurotrophic Factor, que se genera con el ejercicio físico, no solo genera cambios, no solo, por ejemplo, aumenta la velocidad sináptica, la conexión entre una neurona a otra, facilitando procesos de aprendizaje, facilitando procesos de comunicación, sino que además estaría prendiendo eventualmente neuronas que por alguna circunstancia se apagan. Por lo tanto, es una proteína muy útil para generar cambios, para generar nuevos aprendizajes y para aumentar nuestro rendimiento cognitivo. Además, así por agregado, se pudo investigar que el DNF también ayuda a retardar el proceso de Alzheimer, dado que el DNF mantiene el tamaño del hipocampo eh, y evitando que el hipocampo se achique, que es lo que le sucede efectivamente a las personas que presentan Alzheimer. Entonces, es muy importante porque para poder hacer estos cambios, un poco en esta línea que estamos conversando, es fundamental no solo el ejercicio físico, como revisamos aquí, ¿no es cierto?, sino que también el trabajar desde la mente, que son nuestros pensamientos y nuestras emociones, como conversábamos anteriormente. Y por eso es que el coaching viene a ser una herramienta muy eficaz, porque lo que hace el coaching es modificar nuestros pensamientos, es tratar de desactivar aquellos esquemas mentales que nos impiden cambiar y de repente poder modificar nuestros supuestos que están muy arraigados en nuestro cerebro, ¿no es cierto?, y tratando de influir para que observemos de una manera distinta lo que nos sucede alrededor. Entonces, ahí es muy importante los procesos psicológicos y esta herramienta del coaching para generar los cambios a nivel cerebral también. Pero aquí viene otro tema que tiene que ver un poco con, y en general, a pesar de que el cerebro es sumamente plástico y que cambia hasta el último día de nuestras vidas. Repito esto porque es muy importante. El cerebro cambia hasta el último día de nuestras vidas. Nosotros todos podemos cambiar independiente de la edad que tengamos. Esto es muy bueno porque probablemente muchos de ustedes se les había comentado, ¿no es cierto?, la idea de que probablemente si el cerebro no se estimulaba hasta una cierta edad, después ya era muy difícil. No es difícil. La capacidad que tiene alguien de cambiar a los 90 años, si tiene actitud y tiene motivación, puede ser incluso mucho mejor que un chico de 16, 17 años que a lo mejor tiene mayores posibilidades biológicas de hacerlo, pero tiene menor actitud y menor motivación. Pero finalmente el cerebro, sobre todo frente a los cambios inmediatos, tiende a rechazarlos. Por lo que ya conversábamos, porque en fondo, primero hay una energía que está destinada a ciertos procesos y cuando se incorpora algo nuevo, evidentemente el cerebro tiende a rechazarlos porque es algo que no está programado para hacer. Pero si nosotros lo vamos convenciendo, e incluso podemos convencer a nuestro cerebro que estos cambios pueden ayudarnos incluso al objetivo que tiene el cerebro, que es ayudarnos a sobrevivir, probablemente el cerebro empieza a colaborar, destina energía y nos ayuda en esos cambios. Pero en general, como sabemos que el cambio implica dolor, el cerebro es muy hedonista, entonces todo aquello que genera dolor tiende a rechazarlo inicialmente. Pero lo importante es que nosotros podemos efectivamente convencerlo, ya que efectivamente el cerebro tiene la capacidad. Lo importante que tener claro es que el cerebro no cambia desde la negatividad. Durante los procesos negativos, durante los problemas, durante los conflictos, el cerebro lo único que busca es que el problema pase. El cerebro se estresa y busca que el problema pase. Por lo tanto, en general, sacarnos la idea de que frente a una situación, una circunstancia adversa, nosotros generamos cambio. Simplemente lo que hace el cerebro reacciona. Si nosotros queremos cambio, tenemos que hacerlo desde lo positivo, desde la propositividad y no necesariamente cuando existen problemas o cuando existen conflictos. Luego tenemos un mecanismo que es muy habitual que utiliza el cerebro para explicar acerca de lo que nos sucede alrededor. Y este mecanismo se llama locus de atribución o atribución causal,
que es justamente la explicación que nosotros nos damos acerca de lo que nos sucede alrededor. Y en general estamos culpabilizando mucho al otro. Estamos culpabilizando al compañero, estamos culpabilizando al jefe, estamos culpabilizando al ministro, estamos culpabilizando al gobierno. Y en el fondo el cerebro tiene esta tendencia de externalizar un poco las causas de los problemas, porque el cerebro tiene una única misión, que es ayudarnos a sobrevivir. No olviden eso. Entonces, cualquier cosa que eventualmente el cerebro tenga que hacer significa salir de la zona de confort. Entonces el cerebro, ¿qué es lo que nos dice frente a los problemas que tenemos alrededor? Que los que tienen que cambiar son los otros. Nosotros tenemos que permanecer acá y ojalá nosotros no nos movamos, porque así el cerebro se asegura un poco de esta supervivencia. Entonces, en ese sentido, es muy importante entender que existe una tendencia natural de parte nuestra de siempre estar culpabilizando a las otras personas y a distintas circunstancias acerca de lo que nos pasa. Esto es importante porque si nosotros queremos trabajar para poder generar cambios internos, nosotros esa atribución causal externa, ¿no es cierto?, de estar generando dificultades afuera, la ponemos dentro. Y decimos, en realidad aquí el que puede hacer algo frente a estas circunstancias somos nosotros. Independiente que a veces las condiciones externas no las podemos cambiar, en lo que pensamos con respecto a eso sí lo podemos cambiar. Y ahí es donde hablamos un poco de esta atribución causal interna. Otra cosa que también es muy importante y es fundamental para poder hacer los cambios, yo diría que es una de las cosas más fundamentales, es entender cómo nosotros tomamos decisiones. Esto independientemente sean decisiones complejas o decisiones sencillas en nuestra vida, nosotros constantemente estamos tomando decisiones en base al sistema límbico, que es el sistema encargado de las emociones. Prácticamente el 90% de las decisiones están tomadas por el sistema límbico, que entre otras cosas, insisto, están las emociones ahí. Entonces, tenemos que tener claro que detrás de cada decisión que tomamos, de la mayoría de las decisiones que tomamos, están las emociones. Por lo tanto, hoy día, independiente de nuestro rol de más líder, menos líder, de colaborador, tenemos que pensar que las emociones son muy importantes. Y por eso hay dos cosas que son fundamentales. Primero, conocer mis propias emociones para eventualmente potenciar aquellas que me sirven y limitar o gestionar aquellas que no me sirven y que me generan dificultades. Por eso es que hoy día, y me parece que el que hayamos pasado un poco por esto de la inteligencia emocional es fundamental, pero hoy día para poder generar el cambio necesitamos conocer un poco cómo somos, cómo actuamos frente a las emociones. Y aquí comentarles algo que ya habíamos analizado anteriormente y tiene que ver un poquito con esta característica que tiene el cerebro de ser bastante hedonista. El cerebro, día y noche, las 24 horas, está buscando dos cosas: aumentar el placer y disminuir el dolor. Por eso es que en general tiende a rechazar un poquito los cambios, porque los cambios generan dolor. Y eso es muy importante porque también hace que el cerebro esté activado de alguna forma o tenga mecanismos específicos para poder lograr esta función de ser hedonista. Y aquí viene una cosa que también está muy relacionada con lo que nos pasa habitualmente, ¿no?, en esto del confinamiento, de la pandemia, y es entender que el principal enemigo del cerebro es la incertidumbre. Por eso hoy día no estamos tan bien como quisiéramos, producto de todo esto de la pandemia, ¿no es cierto? Porque el cerebro en todo momento necesita certeza, necesita certidumbres, necesita saber qué vamos a hacer en 3 minutos más, necesita saber qué vamos a hacer mañana, necesita saber qué vamos a hacer en un mes más y en un año más. Y probablemente hoy día no podemos planificarnos mucho porque no sabemos realmente qué es lo que va a pasar en un tiempo ni corto y en el mediano plazo. Entonces, eso al cerebro le estresa. No saber qué va a pasar mañana, no saber qué va a pasar la próxima semana, lo estresa, genera mucha ansiedad. Y esto es probablemente lo que nos ha ido pasando en esta época. Justamente en mi trabajo con los deportistas, una de las principales cosas que hemos estado trabajando es justamente este nivel de estrés y ansiedad, producto de no saber cuándo se va a volver a competir, en qué condiciones se va a volver a entrenar, cuándo se va a activar un poco, qué protocolos van a haber. Entonces, todo eso que es incertidumbre genera un daño importante a nuestro cerebro. Por lo tanto, es muy importante tener claro, ¿no es cierto?, que bajo la incertidumbre, que es el principal enemigo del cerebro, este permanece como inactivo, se apaga y tiende a esperar un poco que la incertidumbre se vaya diluyendo para poder de nuevo generar. Entonces, nuevamente volvemos a reforzar la idea de que bajo incertidumbre, bajo conflicto, bajo problema, el cerebro normalmente no cambia, sino que lo que simplemente hace es reaccionar. Y por lo tanto no genera, la reacción puede durar muy poco y no genera un cambio tal vez mucho más sostenido en el tiempo.
Y esto también dado, potenciado más bien, por la idea de que el cerebro no distingue entre realidad y ficción. Vuelvo a repetir porque esto es bien interesante. El cerebro no distingue entre lo que es realidad y ficción. Esto quiere decir que el cerebro, eventualmente frente a las cosas que nos pasan, sean reales o no, actúa de la misma forma. Por eso es que, por ejemplo, cuando nosotros estamos viendo una película romántica nos emocionamos o una película de terror nos asustamos, porque el cerebro asume que nosotros somos parte de la película. No tiene cómo distinguir que nosotros somos simplemente un espectador de eso. Y esto implica que muchas de las cosas que nos pasan, si nosotros verdaderamente las creemos, el cerebro las asume. Por eso es muy importante las creencias que tenemos y los pensamientos, porque si tenemos creencias negativas, pensamientos negativos, el cerebro también las va a asumir como realidades. Entonces, aquí es muy importante trabajar sobre pensamientos, sobre creencias para modificar y evitar que eventualmente el cerebro asuma eso como una verdad. Y por eso, por ejemplo, procesos como la visualización, que se trabaja muchísimo en el deporte, esto de poner imágenes acerca de lo que yo voy a hacer a continuación, ¿no es cierto?, de competencia, de entrenamiento, es muy bueno porque lo que se ha podido demostrar en el último año es que cuando yo visualizo, eventualmente genero o se activan las mismas zonas cerebrales que se activan cuando yo estoy efectivamente realizando las acciones. Entonces, es muy importante tener claro de que la visualización es una herramienta muy importante, dado esta incapacidad que tiene el cerebro de distinguir entre realidad y ficción. Por ahí también tenemos otras cosas que son interesantes y que se ha podido determinar, ¿no es cierto?, la importancia que tiene la respiración para poder generar cambios, dado que el cerebro es uno de los órganos más tóxicos que tenemos en nuestro organismo. Prácticamente con 2 minutos sin aire el cerebro puede morirse, porque lo que sucede ahí es que el desecho neuronal genera contaminación. Ahora, el desecho neuronal viene de todos estos pensamientos que tenemos, de todas aquellas emociones, ¿no es cierto?, negativas. Bueno, ya vamos a ver que en general las emociones no se pueden catalogar hoy día de emociones positivas y negativas, sino que me sirven o no me sirven. Y ahí un poco lo importante es regular la intensidad de esas emociones. Pero independiente de eso, eso genera mucho desecho neuronal. Y la forma que tenemos de limpiar este cerebro es justamente a través de la respiración. Por eso hoy día técnicas como la meditación, como el mindfulness, como el yoga, eventualmente son técnicas muy potentes, porque entre otras cosas nos ayudan a conectarnos y a generar esta limpieza neuronal que se produce en nuestro cerebro producto de todo lo que estamos pensando y sintiendo en cada momento. Por lo tanto, y ya entrando a la parte más final un poco de la presentación, es comentarles cómo proceder entonces a generar cambios. Y probablemente ustedes también en muchas ocasiones leyeron, ¿no es cierto?, que un hábito puede cambiar en tantos meses, en tantos días, y había teoría, ¿no es cierto?, que decía que en 21 días uno podía cambiar. Todo eso hoy día son, eh, vamos a utilizar una palabra, son falacias para la ciencia, porque eventualmente los cambios dependen mucho de lo que ya conversábamos, ¿no?, de nuestras características cerebrales, dependen mucho de la actitud, depende mucho de la motivación y también depende mucho del cambio que queramos realizar. Hay cambios que evidentemente son mucho más complejos, no por lo complejo de la conducta, sino porque a lo mejor tienen mucho más tiempo en nuestro cerebro, están fuertemente cableados, y hay otros que son más sencillos de realizar porque a lo mejor no están tan fuertemente cableados y son conductas más sencillas. Por lo tanto, determinar cuánto tiempo están detrás de los cambios es muy difícil, es muy difícil. Yo creo que en esto claramente obedece un poco a ciertas características más individuales. Pero ¿qué es importante de tener claro, al menos para poder generar cambio? Es que los hábitos, sobre todo a nivel cerebral, tienen un fuerte poder adictivo, están la mayoría de ellos fuertemente cableados en el cerebro, como explicábamos recién. Cuando yo adquiero un hábito, se genera una conexión, ¿no es cierto?, neuronal que es muy delgadita. Si yo después persevero en ese hábito y lo sigo realizando constantemente, esa conexión que es delgadita se va transformando cada vez en algo más potente hasta transformarse en algo que sea mucho más sólido y por lo tanto es importante para poder generar cambios y de hecho muchas de las ocasiones el desaprender algo que ya está aprendido es mucho más difícil que generar un hábito nuevo. Entonces hay una zona cerebral que es muy clave, que es el ganglio basal, que es la encargada un poco de intensificarse cuando nosotros intentamos dejar un hábito. O sea, decir, lo que quiero así mostrar es que en general cuando nosotros queremos dejar un hábito, hay una tendencia al cerebro a no ayudarnos mucho en ese proceso. Entonces aquí voy a entregar finalmente algunos tips, algunas cosas sencillas que uno puede utilizar para poder generar cambios. Lo primero, y tal vez lo más interesante, es que los cambios deben ser uno a la vez. El cerebro se estresa cuando estamos
intentando hacer muchos cambios a la vez, porque tiene que destinar energía en todo eso, y es una energía que es muy limitada a nivel cerebral. Entonces, los cambios necesitan poder desactivar algunas cosas, activar otras, y eso requiere de tiempo, y por lo tanto el cerebro necesita automatizar acciones cotidianas para poder ahorrar energía. Y muchas veces esta energía que se encuentra disponible la tiene dispuesta en otras situaciones que el cerebro estima que son fundamentales para cumplir, recuerden ustedes, este objetivo, que es ayudarnos a sobrevivir. Por lo tanto, es importante que los cambios se generen uno a la vez. De hecho, es importante porque dividir la fuerza de voluntad en diferentes esfuerzos debilita un poco esta capacidad de poder ajustarnos a un plan. Entonces, cuando yo estoy preocupado de dos cosas a la vez, de hecho, está demostrado también, por ejemplo, que el multitasking ya no es posible. Cuando nosotros decimos, no, mira, yo puedo hacer dos o tres cosas a la vez, eso desde los estudios del cerebro ya está demostrado que no es posible. Cuando nosotros estamos con dos o tres cosas a la vez, en el fondo estamos siempre prendiendo una parte para encender otra, después cuando volvemos a hacer esa otra, volvemos a apagar, volvemos a encender. Y eso tiene un gasto energético muy importante para el cerebro. Eh, Tanto que muchas veces las tareas más eficaces se pueden realizar cuando yo estoy focalizado por un tiempo importante en esa tarea, dejo esa tarea y me aboco a la otra. Eso debiera ser. Y por lo tanto, con el cambio de hábitos ocurre exactamente lo mismo. Cuando yo me focalizo en cambiar algo o en incorporar algo nuevo, yo tengo que darme ese tiempo solamente para eso. Después, otra de las cosas importantes es que como como el cerebro rechaza los cambios inmediatos, lo importante es planificarlos. Y ahí es donde viene una herramienta muy buena que nosotros trabajamos, sobre todo desde el coaching, que es el establecimiento de metas y objetivos. Cuando yo tengo claro la meta y la he definido bien, la he formulado muy bien, defino muy bien los objetivos que me van a conducir a esa meta y además trabajo eficazmente en el plan de acción con cada uno de para cada uno de los objetivos, ya estoy planificando y por lo tanto estoy convenciendo a mi cerebro de que pronto vamos a hacer distintas cosas que van a apuntar a una cierta meta. Por lo tanto, lo mejor y lo imprescindible es efectivamente planificar, poniendo un plan concreto con propósitos, con fechas, evaluables, alcanzables, etc. Y si a eso le sumamos la posibilidad de poder visualizar un poco estos cambios, va a ser mucho mejor. Entonces, ahí es donde tiene mucho sentido siempre el sentarse a planificar cambios en la vida, cambios laborales, cambios deportivos, cambios de actitudes, etc. Y es muy importante además saber que el hábito, o un hábito, cualquiera que tengamos, tiene tres elementos. Tiene la señal, la rutina y la recompensa. Por ejemplo, si aquí tomáramos el ejemplo de que yo quisiera dejar de fumar, evidentemente la señal que está asociada a ese hábito de fumar tiene que ver probablemente con el olor al cigarro, ¿no es cierto? El estrés, muchas veces uno fuma cuando está, ¿no es cierto?, con un nivel de estrés alto, y a veces porque se asocia también a tomarse un traguito. Uno se toma un trago, se fuma un cigarro, entonces por ahí está relacionado. Esos tres elementos tienen que ver con la señal, en el fondo. Después está la rutina, que es efectivamente tomar el cigarro y efectivamente fumar, ¿no es cierto? Y después está todo lo que tiene que ver con la recompensa de esa acción, que es esta sensación de placer que me entrega la nicotina. Entonces aquí es muy interesante porque cuando yo quiero, por ejemplo, instaurar un cambio, sería muy bueno en ese hábito lograr identificar cuál es la señal, cuál es la rutina y finalmente cuál es la recompensa. Porque en la medida que yo tenga muy claro y tenga muy consciente cuáles son las señales, cuáles son las rutinas y cuáles son las recompensas, también puedo ir modificando. Si en el fondo no tengo claro esto, cualquier circunstancia que tenga que ver con la señal, con la rutina o con la recompensa, me vuelve un poco a generar este hábito. Entonces es muy importante el trabajar sobre estos tres elementos para poder también cambiar un hábito. Entonces, ahí es donde también es importante y por eso, por ejemplo, grandes investigaciones han demostrado que los viajes es una muy buena forma de también generar cambios importantes en la vida de las personas. Cuando nosotros viajamos, aparte de que los viajes ha demostrado que es una de las principales actividades que genera nuevas conexiones neuronales, produce que el cerebro finalmente ponga el foco en otras cosas y yo me alejo eventualmente de lo que me genera tal vez ese conflicto, esa dificultad que yo quiero iniciar el cambio. Entonces, muy importante porque sabemos además que la dopamina es la responsable de la recompensa en nuestro cerebro. Entonces, cuando yo genero dopamina por otras circunstancias, el ejercicio, el viajar, el establecer una relación con otra persona,
por supuesto que va a estar cambiando el centro de recompensa y mi dopamina ya no va a ser generada por el hábito que yo quiero cambiar, sino que por otro tema, por otras conductas, ¿no? Entonces, es muy importante tener claro, ¿no es cierto?, que alejarse del recuerdo también es fundamental para poder iniciar cambios. Entonces, diversos estudios nos han señalado, ¿no es cierto?, que en general cambiar no es una tarea fácil. Evidentemente, es una tarea que requiere de tener muy claro, primero, por qué quiero cambiar, qué nueva conducta quiero instaurar, pero sobre todo, un poco lo que hemos conversado hoy día es saber efectivamente qué cosas yo quiero lograr, ¿no es cierto?, entendiendo las características de mi cerebro, teniendo claro que es un cerebro que en general es mucho más negativo que positivo, y eso explica por qué, por ejemplo, a veces hablamos más mal de las personas, más mal de las situaciones que bien, porque tiene este mecanismo el cerebro, ¿no es cierto?, de decir, mira, el problema siempre está afuera y no está dentro. Tener claro que es un cerebro que en general rechaza los cambios inmediatos y es muy importante planificarlos. Tener claro que es un cerebro que además permanece en la zona de confort y trata de que nosotros no nos movilicemos, porque en general eso es lo que le permite a él cumplir su objetivo, que es la sobrevivencia. Pero tener claro además que el cerebro tiene una gran capacidad, es muy plástico, de poder cambiar, y que en general los cambios obedecen a procesos que son denominados mentales, que son nuestros pensamientos, nuestras emociones. Por eso es muy importante cambiar nuestros pensamientos si nosotros queremos cambiar nuestras emociones y generar algún cambio. El pensamiento va antes que todo, va antes que una emoción, va antes que una conducta. Por lo tanto, el cambio necesariamente implica pasar por cambiar nuestros mapas conceptuales que tenemos acerca de lo que nos sucede alrededor. Bien, hasta ahí un poco la presentación, y quedo abierto un poco para el tema de las preguntas. Muchísimas gracias por la atención en esta mañana de viernes. Agradecemos a Rodrigo Caguas, relator de la webinar Cómo usar la biología del cerebro para favorecer los cambios. A continuación, realizaremos las preguntas que ustedes como participantes nos han hecho llegar. Primera pregunta, anónimo. Respecto al aprendizaje de los infantes, ¿se va perdiendo una habilidad al aprender otra? Bueno, lo que sucede ahí un poco, y por eso les digo que todo esto está siempre en constante investigación, porque están surgiendo siempre distintas cosas, pero lo que se sabe es que los aprendizajes más significativos hoy día se sabe que están asociados a emociones. Y muchas veces no necesariamente desaprender algo es necesario para poder aprender otra cosa. Ahí, de hecho, yo comenté durante la presentación de que un nuevo aprendizaje muchas veces es más fácil de generar que desaprender algo que tenemos mucho tiempo aprendido. Entonces, ahí es donde radica un poco la dificultad a veces para poder generar finalmente cambios. O sea, ahí es donde está un poco la dificultad para poder entender, digamos, la necesidad de poder instaurar un nuevo hábito, un nuevo cambio. Pero en general pueden coexistir aparentemente en nuestro cerebro, ¿cierto?, aprendizajes antiguos, aprendizajes nuevos, y no necesariamente se debe desaprender algo para poder generar algo nuevo. Segunda pregunta, nos pregunta Javier. ¿Cómo influyen los sentimientos positivos o negativos en el aprendizaje de los niños? Bueno, un poco lo que ya hemos comentado, ¿no?, que las emociones son fundamentales para el aprendizaje. Evidentemente, lo que nosotros tenemos que generar, que tratar de generar en nuestros liderados, nuestros alumnos, nuestros niños, nuestros deportistas, es que esa emoción siempre sea positiva, y para poder generar efectivamente un aprendizaje significativo, duradero y persistente. Entonces, evidentemente, ahí es donde es importante el generar el aprendizaje con las emociones. Pero es muy importante tener claro que hoy día sabemos que las emociones se generan a partir de lo que pensamos. Es decir, la línea, digamos, concreta de cómo funcionamos es: yo pienso algo, me genera una emoción determinada y por lo tanto me genera una acción. Por lo tanto, si nosotros queremos eventualmente modificar emociones, tenemos que de todas maneras ir hacia los pensamientos. Perfecto. Camila nos pregunta, sabemos que existen diferencias en el tamaño y peso del cerebro de una mujer y un hombre,
pero ¿cómo plantearía usted que estos cambios sean positivos o negativos en relación al enfrentamiento, que tienen hombres y mujeres? Yo diría que lo más importante no tiene que ver con el tamaño del cerebro, sino que con las funciones. Y las funciones, como yo comenté al principio, son distintas porque cada cerebro es distinto, no existe ningún cerebro igual a otro. Lo que sí hay algunas cosas que se han podido investigar, pero que también son investigaciones que están en constante evolución, es que eventualmente la mujer utiliza bastante más el sistema límbico, por ejemplo, en las relaciones. Y por eso es que se ha podido determinar, ¿no es cierto?, que las mujeres tienen una empatía mucho mayor, mucho más emocional que cognitiva, por ejemplo, cuando uno le cuenta un problema. Evidentemente eso está estudiado porque hay funciones que nos marcan a lo mejor algunas diferencias entre los cerebros de las mujeres, pero yo diría que el tamaño no necesariamente pasa por tener distinciones en eso, sino que lo que tiene que ver es la calidad de las conexiones y las funciones que realizan el cerebro en cada uno de los géneros, digamos. Siguiente pregunta. Nos dice Esteban, ¿qué influencia tiene el exceso de automedicación que los chilenos y chilenas practican habitualmente? De automedicación, yo la verdad es que en eso lo desconozco. Hay cosas que yo no voy a poder responder porque evidentemente escapan un poco a mi ámbito. Yo soy psicólogo, yo no soy psiquiatra, por lo tanto, todo el tema de medicación y los efectos de la medicación me parece que es un área mucho más relacionada para un médico, para un psiquiatra. Ok, Anónimo nos pregunta, ¿cómo nosotros como educadores físicos podemos ayudar a nuestros niños y niñas y estudiantes para mejorar su cerebro? Bueno, con algunas de las cosas que ya hemos visto. Primero, reconocer emociones, eso es muy importante, el autoconocimiento de las emociones, de aquellas emociones que me generan dificultad, aquellas que me potencian, limitar aquellas que me generan dificultades, es algo que es fundamental. Segundo, un poco también trabajar en torno a esto, a esta capacidad que nosotros tengamos de poder siempre poner el problema desde un punto de vista más intrínseco, más interno, y no siempre estar constantemente externalizando las causas de por qué no logramos un objetivo o por qué no nos va bien. Después, trabajar siempre en la posibilidad, ¿no es cierto?, de poder evaluar nuestros avances en relación a nosotros mismos. El cerebro necesita en todo momento motivación para poder cambiar, necesita que potenciemos los cambios y podamos compararnos con respecto a lo que nosotros venimos haciendo. Entonces hay una serie de herramientas y lo más importante tal vez, y tal vez la característica transversal es que siempre el cerebro, nosotros tenemos que preocuparnos de que no esté estresado, no tenga ansiedad, porque evidentemente bajo esos efectos es muy difícil que el cerebro pueda cambiar. Anónimo pregunta, ¿usted aconsejaría que deportistas amateur o niños que están partiendo para convertirse en deportistas de alto rendimiento deberían tener un coaching? Lo que yo recomiendo para los deportistas que están comenzando es un proceso psicológico deportivo, porque el coaching es solo una herramienta dentro de la psicología. Por lo tanto, yo lo que recomiendo es el trabajo psicológico deportivo, porque el psicólogo puede tener no solo la posibilidad de utilizar el coaching, sino que utilizar técnicas de visualización, técnicas de relajación, técnicas de control de estrés, técnicas de focalización, técnicas de concentración, etcétera. Es decir, es un profesional que en fondo puede ampliar mucho más el abanico de soluciones frente a las distintas situaciones que presenta el deportista. Entonces, lo que yo siempre recomiendo es un psicólogo deportivo que eventualmente pueda disponer de todas estas herramientas para poder trabajar con los deportistas, teniendo claro que el coaching no es para todos los temas. El coaching es solo una herramienta que nos sirve para movilizar a un deportista de un lugar a otro. Pero si el deportista tiene ansiedad, tiene baja autoestima, tiene problemas de confianza, tiene eventualmente algún tema con estrés, el coaching no nos va a servir necesariamente para eso. Entonces, bueno, tener un profesional que maneje todas las herramientas. Muchas gracias por sus respuestas. Sin duda nos quedaron algunas preguntas que responder de Víctor, vemos acá de Natalia Espina, pero en todo caso vemos ahí en pantalla su email para que puedan en cualquier caso contactarse con usted. Absolutamente. Ahí están mis redes sociales, está el contacto de mail y obviamente dispuesto para que aquellos que hayan quedado con alguna duda o en algo que pueda ayudar, algún material, dispuesto un poco a disposición de ustedes.
Querido Rodrigo. Muchas gracias. Querido Rodrigo, ¿qué quieres que te diga? Como siempre, tenemos una presentación maravillosa de un alto nivel. Sin duda los invito, este es un hombre que está en todas las redes y tiene además una empresa maravillosa de coaching, así que ustedes si necesitan apoyo, ayuda, él es la persona indicada y doy fe de eso porque realmente es un profesional de tomo y lomo. Querido Rodrigo, nuevamente agradecerte. Ya podremos comer un rico salmón en Puerto Montt, si Dios quiere. Y te estaremos esperando. Un abrazo. Eso, Adela. Muchas gracias, Adela, por la invitación y muchas gracias también y felicitaciones un poco por este nuevo congreso que ya haces año a año. Besos para ti. Igualmente para ti, Adela. Un saludo para todos. Gracias. Ok, queridos amigos, seguimos entonces en nuestras webinars del día